Viernes de Fe, Faith of Friday, con Ervin Amador. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Bienvenidos a un día más de Fit or Friday, Viernes de Fe. Gracias por acompañarnos y ser parte de este proyecto de bendición, de este programa. Bendecimos a cada uno de los hermanos que nos están sintonizando en diferentes países del mundo. Honramos y le enviamos un gran abrazo rompecostear a distancia. Bendecimos a los hermanos de Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica, de Europa, de Asia, de África. Bendiciones, gracias. Y sabemos que hoy Dios tiene una palabra que bendecirá nuestra vida. Desde Monterrey, México, tenemos a una sierva de Dios que nos compartirá un poderoso testimonio, un tema de honra. Y con nosotros está nuestra querida amiga, hermana Ani Carrasco. Bendiciones, sierva, ¿cómo está? Bendiciones, hermano, pues agradecida por la oportunidad que me da para participar aquí en su programa, compartir, ¿verdad?, lo que Dios tiene para nosotros. Y pues me presento, soy Ana Inés Carrasco Audifred, originaria de Veracruz, pero el Señor me trajo aquí a Monterrey, ¿verdad? Soy licenciada en educación preescolar, tengo una maestría en gestión educativa y también en el Señor, pues estoy estudiando teología actualmente. Aleluya, gloria a Dios. Y como dice ese bello país, ¡que viva México! Amén, amén. Bendiciones, gracias, sierva. Dios ha puesto en su corazón un tema que será de mucha bendición para cada una de las personas que nos están viendo en estos momentos. Y le recuerdo a cada uno de los amigos y amigas que nos están sintonizando, comparta esta transmisión porque sé que será de mucha bendición. Y esto Dios ha puesto en su corazón titulado De la orfandad al palacio. Tu lugar. Wow, poderosa palabra de parte de Dios que esta sierva del Señor nos compartirá en estos momentos. Y así, sierva, queda con nosotros en este momento, en este programa que sabemos que va a ser de mucha bendición para las naciones. Aleluya. Amén, amén. Pues muchas gracias, principalmente. Qué bueno que están con nosotros. La palabra de Dios es eficaz y viva para cada uno de nosotros, ¿verdad? Aquellos que creemos en Jesucristo. Y como dice su palabra y como dice el tema, de la orfandad al palacio. Y muchas veces ahorita que sucede en la actualidad, la mayoría de nosotros los cristianos, ¿verdad? Digo, hay ciertos casos como que todavía no nos cae el 20 o todavía no creemos todo lo que el Señor nos ha dado por medio de su palabra, ¿verdad? Y sabemos que el Señor todo lo cumple en su tiempo y es un amor perfecto que nunca se acaba, ¿verdad? Y es esa agua que sacia siempre nuestra sed. Y como dice el título, vamos a comenzar, ¿verdad? Y vamos a tomar nuestro primer versículo, ¿verdad? Que es parte fundamental de nuestra vida, que se encuentra en Juan 11, 1 al 1:12, que dice, mas todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ser hechos hijos de Dios. Y eso llegó a mi vida, ¿verdad? En una manera tan inusual, ¿verdad? Tan rara. Vengo de una familia divorciada, separados. Sin embargo, empieza ese proceso de orfandad. Muchas veces tenemos esos vacíos existenciales en nuestro corazón, donde nos falta tener esa identidad principal, ¿verdad? Y muchas veces el mundo te lo da o te dice que lo mejor es buscar el éxito personal, el éxito familiar o sustituir figuras paternas o maternas por otras personas que al igual están dañadas en su alma. Y lamentablemente, comento, ¿verdad? Dentro de toda esta situación, que dice el Señor que todas las cosas para el mal las convierte para bien, ¿verdad? El Señor llegó a mi vida a los 16 años después de que mamá falleció de cáncer cervicuterino. Un día amanecí, ¿verdad? Con una sed de leer la palabra. Yo era parte del coro de la iglesia tradicional, ¿verdad? Que prácticamente era tocar el arpa, tocar lo que es la guitarra.
Y esa mañana yo necesitaba prepararme para algo. Una noche antes mi mamá le comenta a mi abuelita, ¿verdad? Porque prácticamente fue ella mi segunda mamá aquí en la tierra, que necesitaba prepararme porque mi mamá iba a fallecer y yo era una persona que probablemente en ese entonces tenía un problema que era respiratorio, que es asmático. Durante toda esa situación, el Señor llega, le digo, a mi vida por medio de esa mañana, y esa mañana empiezo yo a leer la Biblia y empiezo a orar. Y cuando el Señor llega y me muestra esa palabra, yo me acuerdo que tenía la Biblia cerrada y yo le decía, Señor, si existes, revélame lo que tú quieres. Y esa palabra tocó a mi vida, ese versículo. Entonces, algo que el Señor ahí, que yo sí creo, es que el Señor me estaba preparando precisamente para lo que iba a venir. Me acuerdo que mi mamá decía, es que yo necesito prepararla a ella para ir con una psicóloga para cuando yo no esté, ¿verdad? Mamá, tú estás grande. Sin embargo, el Señor ya tenía ese tiempo destinado para que Él fuera mi maestro y mi padre, ¿verdad? En ese momento yo pues no lo comprendía, ¿verdad? Porque pues era un adolescente en plenos cambios hormonales, decisiones, la edad más difícil de un adolescente, ¿verdad? Que empiezas como que a entender tu identidad, pero el Señor llega. Sin embargo, en ese lapso despertó en mí, que es el primer punto que quiero que toquemos, el darme cuenta que independientemente que iba los domingos, ¿verdad?, a la iglesia tradicional, me pude dar cuenta que nosotros teníamos o hemos nacido o estamos diseñados para tener esa necesidad de buscarlo, ¿verdad? Como primer punto es eso. Nacimos con la necesidad de buscarlo. No tenemos esa saciedad que regularmente el mundo nos lo presenta que es lo mejor. No, nacimos con eso. Y lo vemos precisamente en el versículo Mateo 7, 7 al 8, que dice, pedid y se os dará, buscad, hallaréis, llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y eso fue lo primero que llegó a mi vida en esa decisión de búsqueda. Yo decía, mamá ya partió, mamá en ese lapso obviamente había gente que se acercaba conmigo, pero el consuelo no era suficiente. El consuelo no era, el abrazar no era suficiente, ¿me explico? Había más necesidad de llenar ese vacío que en realidad no solamente dejaba mi mamá, sino había algo más en mi alma que necesitaba. Y es cuando te das cuenta que el Señor llega y suple y te empieza a decir y empieza a darte revelación de lo que qué eres tú para Él, ¿verdad? Esa necesidad de agua viva que necesitamos tomar, esa medicina, esa comida, ese alimento, como dice la palabra. Y lo vemos nosotros cuando Jesús le dijo a la samaritana, el que beba de mí nunca va a tener sed. Y eso es lo que necesitamos. Nosotros tenemos esa conexión porque si te das cuenta, cuando la Biblia dice en Génesis que el Señor sopló aliento de vida sobre el ser humano, obviamente era el aliento de Él, de la fuente que te da para poder abrir, ¿verdad? Lo que es prácticamente ese sello de identidad que necesitaba, ¿verdad? Ese sello que había. Y cuando lamentablemente caen en pecado, ¿verdad? Siempre había esa necesidad de búsqueda. Sin embargo, lo sustituimos. Vemos muchas evoluciones, ¿verdad? Hoy en día. Y pensamos que la manera de conquista era solamente material. Sin embargo, dejamos lo espiritual. Cuando Dios sigue trabajando en mi corazón con esa búsqueda de Él, empiezo a tener revelaciones por medio de sueños de lo que iba a pasar a mi vida futura. Mi primer encuentro con Jesús realmente, aparte de esa llenura de saber más de la palabra, fue cuando tuve ese acercamiento, me acuerdo una noche,
y miré las estrellas porque el cielo estaba hermoso. Y yo le decía, Señor, si tú existes, así como tú me diste esta palabra, ayúdame a entender qué es lo que quieres para mi vida porque estoy desorientada. A veces no solamente es porque estemos solos, sino también porque nos sentimos o estamos en, tal vez, probablemente tú, hermano, que estés escuchando esta prédica, tal vez tú te sientas abatido, tal vez te sientas cansado de luchar, tal vez te sientas probablemente en un nivel de salud deplorable, tal vez estás alejado del Señor por el momento, ¿verdad? Pero algo que el Señor te dice es que eres parte de su Hijo, eres parte de esa creación, pero quiere ese sello principal que es pertenecer a su rebaño, ¿verdad? Y dentro de todo eso, el Señor nos permite conocerlo más a través precisamente de caminar, que va dentro del segundo punto que quiero comentarle. Es caminar a través de esa puerta, es decir, entrar a la puerta. Estás en esa búsqueda, atrévete a tocar esa puerta. Y lo vemos en Apocalipsis 3:20 que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Bendito el nombre de Dios. Y así es, cuando el Señor sabe que tú tienes esa búsqueda, Él automáticamente dice, yo conquisto ese corazón. Gracias por tener esa condición dispuesta a escuchar. Y muchas veces nos permitimos oír el ruido de otras cosas que en vez de edificar, ¿verdad? Simplemente nos desorientan. Tal vez algunas amistades, tal vez el hecho de escuchar diferentes teologías o corrientes hoy en día, que vemos que el ser humano dice, es que, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde voy? Pero es necesario reconocer que tu creador es el que te está llamando hoy en día. Y lo dice Jesucristo, ¿verdad? Y lo comenta cuando dice que somos parte, estamos en el mundo, mas no formamos parte del mundo. Y eso pasa muchas veces, hermano, y eso quiero comentarlo, porque a mi edad de los 18, cuando empieza el Señor a conquistar mi corazón, yo, el hecho de ir a fiestas, el hecho de ir y utilizar el celular en ese entonces, porque nací en el 84, el hecho de ir a retiros, el hecho de ir a retiros de otro tipo, ¿verdad? De, no sé, de fiestas de 15 años, porque estás en una edad, ¿verdad? En donde empiezas como que entre la rebeldía y más cuando fallece un familiar cercano a ti, una figura paterna, una figura materna, me explico. Pero cuando tú conoces al Señor y empiezas a leer la palabra, te das cuenta que estás en medio de la fiesta, estás en medio de convivencias, pero no formas parte. Hay algo que te hace ser diferente, que por más de que tú te quieras acoplar, no puedes. Y es eso, el aceptar ser hechos hijos de Dios, el recibir a Cristo como tu Salvador. Muchas veces la gente dice, es que yo me fui, pero me alejé de Dios, pero no me sentía parte, no, porque fuiste sellado, fuiste comprado de ese primer amor. Y cuando yo empiezo a caminar con el Señor, me doy cuenta también de que empieza mi identidad a saber en realidad que no solamente era la hija huérfana que había dejado Guadalupe Audifred, el nombre de mi mamá, sino que realmente era más, era un diseño escogido por Dios. Antes de nacer, mi mamá tardó 7 años en tenerme. Prácticamente fue un milagro que yo estuviera. Al pasar, estuve lo de un mes en hospitalizada de bebé, ¿verdad? Porque todavía no se me habían desarrollado mis pulmones. Entonces, el Señor me decía, es que yo a ti te entretejí en el vientre de tu madre. Yo estoy contigo. Yo soy el padre de los huérfanos y el esposo de las viudas. Y
cuando conozco al Señor y empiezo a escuchar la voz de Él, empieza a enamorarme más y más y más la búsqueda, a tal grado que Él se vuelve mi centro de mi todo. Y le estoy hablando que me acuerdo que a los 18 me bauticé y ese bautismo fue tan hermoso, fue créeme que recibí un hijo cuando pasa una pérdida. Lo primero que extraño es el abrazo y el olor de tu madre. Pero cuando me bautizo, el Señor me da ese abrazo que más necesito. Era un abrazo donde iba sumergiéndome al río, que fui bautizada en un río, y yo sentía como el Señor me abrazaba y me envolvía. La misma sensación que yo tenía, lo tenían los hermanos de la iglesia que estaban orando. La misma situación. Y de ahí el Señor dejó, porque yo creo que fue Él, pasó una parvada enorme de palomas. Y yo dije, Señor, tú estás aquí. Y ahí fue cuando el Señor me bautizó por medio de su Espíritu Santo, el don de lenguas. Y yo dije, de aquí soy. Aquí es el lugar donde pertenezco. ¿Me explico? Esa es mi identidad. Amén. Y para mí, más que el hecho de saber que soy hija suya, digo, es el rey, es mi rey, es mi todo, porque empiezas a conocerlo más a profundidad. Yo estaba ahí, inclusive por ahí algunas imágenes, yo ya estaba perteneciente a un grupo de jóvenes, ¿verdad? Que es cuando empiezo a caminar por la puerta, que es Jesucristo. Y cuando estás entre los 18, 19, 20, 21, ¿verdad? Empiezas como que hay ciertos temas, ¿verdad? O hay ciertas inquietudes. Y muchas veces, ¿verdad? Es la lucha que uno tiene, sobre todo en lo que es conforme a la palabra de Dios y conforme a lo que te ofrece el mundo. Pero aún así el Señor tuvo misericordia de mí y me encantaba porque siempre me dejaba. Yo era como que la mayor de la mayoría de las células, de los hermanitos de la célula. Y el Señor me ponía palabra para poder bendecir a los demás hermanos. Y yo creo que esta tarde el Señor a ti te dice, no importa cuál ahorita, en qué lugar estés dentro de tu iglesia, o si estás abriendo una célula, o tal vez en tu momento no tienes una célula, pero es congregante, ¿verdad? El Señor quiere que no estés detenido. El Señor ya viene pronto, hermano. Y lo que quiere es que ensanches el territorio que el Señor creó para aquellos que le buscan. Y parte de ese nivel de orfandad que a veces nosotros hemos detenido es creer que estamos solos, que esa puerta es tan estrecha y tan estricta que preferimos irnos a lo que es la puerta ancha, pero no te das cuenta que en esa puerta tan delgada el Señor te quiere pulir para llevarte a hacer otras obras. Y en el proceso en el que el Señor me empieza a limpiar y a quitar palabras, porque a veces cuando uno está con ese proceso de duelo de los padres o de algo que te duele, ¿verdad? O alguna situación que te ha marcado, uno utiliza palabras que sin querer te empiezas a atar. No, es que a lo mejor me voy a quedar sola. No, es que quién va a ver por mí si me enfermo. No, y es que si me falta comida. Y en vez de bendecirte, te atas, ¿verdad? Te automaldices, por decirlo así. Te autocondenas. Y el Señor quiere que desde ese momento en el que Él te acoge como su hija, tus palabras cambien y que tú aprendas a ver por medio de tus ojos, que son terrenales, lo espiritual y confesar con la boca que Jesucristo es tu vencedor, ¿verdad? Y que Él, gracias a su gracia, nada te va a faltar. Por eso dice su palabra, Jehová es mi pastor y nada me va a faltar.
Y muchas veces es cuando el Señor ahí empieza a pulir lo que decimos. Y eso a mí me mostró. Y es cuando empiezo yo a decir, creo que es importante tomar ya el paso y extender el reino de los cielos. Y es cuando ahora sí empiezo, voy a mi iglesia, ¿verdad? Que es mi iglesia, Amistad de Monterrey, ahorita es Desafío al Cambio, su cobertura, y yo empiezo a ir precisamente a lo que es GES, que GES es ir a predicar a los ranchitos, a las comunidades, a las colonias, y comenzamos ese grupo de jóvenes, ¿verdad?, a compartir el evangelio con lo que teníamos, ¿verdad?, de acuerdo a la fidelidad de Dios. Y fue algo tan bonito, es algo tan bonito que en su momento yo decía, Señor, yo no estoy lista para predicar, yo apenas tengo un nacimiento de nuevo, pero el Señor me decía, utiliza tu testimonio, lo que yo he hecho por ti. Y yo les voy a decir algo muy importante, y es con el tercer punto que quiero comenzar. Y dice así el tercero, el Señor dice, ven y toma tu lugar en la mesa. Y eso es lo primero que debemos también de hacer. Creer que así como recibimos, así como nos buscamos, así como tocamos la puerta, así como Jesucristo camina, dice el Señor que empieces a creer y que tomes el lugar que el Señor a ti te ha puesto, ¿verdad? Él nos puso a cada uno de nosotros una silla en su mesa. El problema que a veces dejamos que la orfandad, el pecado o el ruido externo nos haga que no reclamemos y que no nos creamos que esa silla está ahí para los que nosotros, para lo que le recibimos. Y muchas veces las corrientes mismas, y por estar escuchando ese ruido, lamentablemente no conquistamos esa tierra prometida que Dios diseñó para con nosotros. Porque si el Señor te puso en ese territorio, en esa situación, en medio de esa prueba, permitió, es porque el Señor sabe que tú puedes conquistar ese territorio. Y cuando dice el Señor, ven, es porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo, algo que me sorprendí bastante fue cuando estaba sirviendo allá en Veracruz, era líder de jóvenes, de adolescentes, y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero ser maestra. Y yo decía, yo quiero ser maestra, quiero formar parte de ser maestra. Tengo un sueño, vengo a Monterrey, presento para la normal, y pues yo dije, no creo, porque el nivel académico de Veracruz es muy diferente al de Monterrey. Y yo dije, no creo que me quede. Sin embargo, mis hermanos de la iglesia allá en Veracruz, de la pastora Victoria Torres Pablo, ellos oraban por mí. Y cuando yo presenté el examen aquí en Monterrey, estaba en casa de un familiar, ya me estaba despidiendo de ella y escuché por primera vez, escuché la voz de Dios que me decía, ¿por qué te despides si vas a regresar? Y yo decía, ¿cómo? Y hasta ahí sí así, me sacudí el oído y decía, ¿por qué te despides si vas a regresar? 2 veces el Señor me lo confirmó, 2 veces. Y yo en su momento pues prácticamente a lo mejor no lo creí, ¿verdad? Por decir, o dudé en su defecto, ¿verdad? Unas fallas técnicas por ahí. Entonces, cuando veo los resultados de la normal, ¿verdad? Cuando veo los resultados de la normal, yo ya estaba en Veracruz y de 2,000 alumnos, 400 escogieron y de esos 400 estaba yo. Yo me sorprendí porque dije, Señor, mi familia estaba preocupada porque qué iba a pasar con mi futuro si no estaba mi mamá, papá. Obviamente en su momento, pues, no es lo mismo cuando es familia, está separada, ¿verdad? Esas veces que dices, nada más voy a ver a papá en diciembre, una vez al año y así. Entonces, tenía mucha incertidumbre, pero cuando el Señor a mí me habla de esa manera, yo dije, ay, Señor, ¿estás seguro?
¿Estás seguro? Y yo decía, y el Señor decía, bástate mi gracia y mi poder se perfecciona en tu debilidad. Claro que es seguro, hija. Pero yo dudé, hubo esa incertidumbre. Pero el Señor siempre en su palabra, o mediante sueños, o mediante oración, obviamente, el Señor me decía, todo va a estar bien, confía en mí. Josué 1:9, esfuérzate y sea valiente, no temes y desmayes porque estaré contigo a donde quiera que vayas, ¿verdad? O sea, y me decía, ánimo. Y fue cuando vine para Monterrey y yo le dije a Dios, Señor, si tú quieres que yo vaya a Monterrey, yo no sé cuál es el propósito, pero si tú quieres que vaya, adelante, vamos. Me quedo en la casa de mi tía, estudio los 4 años en la normal, termino la normal, por situaciones, tengo que salir, rento mi casa, rento una casa, y yo le dije a Dios, si yo rento mi casa, quiero que esa casa sea de bendición. Y es cuando empiezo a abrir mi primera célula en mi casa. Y el Señor, Él proveía todo, hermano, desde mi economía, desde el trabajo. Yo no le voy a decir, y es lo que yo también quiero compartir y recordarles, cuando el Señor dice que tomes ese lugar en su mesa, es porque Él sabe que cuando te enamoras de Él, a veces se tiene que dejar a un lado a veces los sueños y anhelos personales para seguirlo a Él. Pero mayor es el galardón que Él te da, porque el Señor no se olvida de los anhelos del corazón del ser humano. No. Él está pendiente de lo que añoramos, pero Él quiere también que lo busques a Él y que lo pongas en el primer lugar de tu corazón, para que Él tome control precisamente de ese sueño y que ese sueño, cuando Él lo cumple y lo supla, tú estés agradecido por esa espera. Y muchas veces nos duele el hecho de esperar. Cuando el Señor empieza a hacer en nuestra vida y cuando dice que tomemos su lugar, es porque Él quiere que tú tengas esa intimidad con Él y le platiques todo lo que tú necesitas hacer. Todas las dudas, todas las preocupaciones, toda la angustia. Y cuando dice el Señor, toma tu lugar, es porque si el diablo a ti te ha robado finanzas, te ha robado la paz, te ha robado la seguridad, el Señor dice, no, por medio de mí, tú vas a arrebatar lo que el diablo a ti te ha robado. Pero cree en mi palabra, cree y no dudes, confía en mí. Y muchas veces, hermanos, vemos que pasamos por desiertos que nos han marcado. Y yo he pasado por desiertos y desiertos prolongados también. Y dentro de eso, el Señor me decía, porque había momentos, hermanos, donde cuando tú decides abrir tu célula en una casa o hay momentos donde pasas de nivel a nivel con el Señor, pues el diablo también lo incomodas, porque Él no quiere que tu vida crezca, porque dice el Señor que conforme vayamos avanzando nos va a ir perfeccionando hasta llegar a como Él fue. Entonces el diablo lo que quiere es verte derrotado. Y en ese proceso, cuando el Señor me dice, ven y toma tu lugar, yo paso por un desierto y el primer desierto lo reprobé, que fue la primera prueba. Llorando me la puse todos los 15 días de ese desierto. Llorando y quejándome, llorando y me quejando y llorando y me quejando. Faltaban 2 días para cumplir esos 15 días, porque yo quería trabajo, no había tenido trabajo, había tocado puertas, currículum, correos, y no había esa puerta abierta. Hasta que en los últimos 2 días yo le dije al Señor, me rindo, no puedo, hice todo, ayuné, oré, Señor, me rindo, no sé qué quieres tratar conmigo, ayúdame. Cuando yo le dije a Dios, me rindo, sé que es a tu manera y no a mi manera, ahí fue cuando el Señor me abrió 3 puertas de trabajo, en la mañana, en la tarde y los sábados. Y ahí fue cuando el Señor a mí me da mi plaza de maestra.
Tengo ya 15 años de ser maestra, gracias a Dios, para la gloria de Él, porque el Señor me dio gracia sobre gracia para permitir y poder presentar el examen para poder otorgarme la plaza. Pero dentro de ese desierto entendí que el Señor permite limpiar las impurezas de nuestra vida para poner en orden nuestros pensamientos y la prioridad. Y algo que me decía el Señor es, te doy el trabajo no solamente para ti, sino para bendecir a otros con tus finanzas. ¿Sí? Tienes que aprender a bendecir a otros, no solamente quedarte tú. Al segundo desierto que pasa, ¿verdad? Porque hubo un momento en ese lugar, en esa silla, pasé a otro desierto. Y ese desierto prácticamente era dejar de buscar ídolos en otras personas. Y eso es lo que yo le invito a usted, hermano. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Y muchas veces creemos más las palabras de consejos de otras personas que la palabra de Dios y de Dios. Muchas veces tenemos angustias, muchas veces tenemos persecuciones y en vez de buscar a Dios, buscamos al hermano para que ore por nosotros. Yo no digo que está mal, para nada. Qué bueno, porque lo que se necesita es hermanos en Cristo que te ayuden, ¿verdad? Porque dice el Señor que en medio de los dos está reunido, ¿verdad? En medio de los dos está Él. Pero el Señor quiere que dependamos totalmente de Él, de su voz, de su palabra. Que antes buscar al médico. Señor, te entrego mi vida, estoy pasando por esto, no me siento bien, me siento mal, pero por favor, ayúdame. Tú eres mi sanador. Probablemente después, en ese instante, ahora sí, oiga, ¿sabe qué, hermano? Mire, me pasó esta situación y así. Eso quiere que dependamos de Él. Y mucho hoy en día nos cuesta trabajo. Cuando el Señor en ese desierto solamente ese desierto duró 8 días. ¿Y sabe por qué? Porque entendí que la queja hace que más pase. Entonces entendí que para ese desierto se necesitaba decir gracias, ¿qué quieres que aprenda? Y espero tu victoria. Eso entendí. Y ese desierto a mí me ayudó a quitar las malas finanzas que yo tenía. El Señor me educó a cómo administrarme mis finanzas en ese momento, a cómo no dejarme corromper por los egos o patrones que tenía en familia. Y cuando el Señor eso me enseña, yo pude darme cuenta, y es a ese punto tan importante. En la mesa del Señor, hermanos, hay sanidad, hay gracia, hay dones, hay talentos, y también el Señor sacia tu economía. El problema es que a veces no sabemos cómo administrar todo eso, pero el Señor quiere que aprendas a administrarlo a través de sus enseñanzas y sobre todo a veces pasar por esos desiertos donde Él te empieza a pulir esas áreas que quiere. Acuérdate que el oro se limpia ¿bajo qué? Temperaturas altas, en un hornito. El Señor quiere limpiarte. Y si ahorita tal vez estás pasando por esa situación, es importante dejar de quejarnos, postrarnos y decirle, Señor, yo no puedo. Esto tú lo tienes que hacer, yo no puedo. Dime qué es lo que quieres que te entregue. Porque muchas veces hacemos ídolos en nuestra vida que nos corrompen y nos alejan de Dios. Pero el Señor te dice hoy en día, siéntate en mi mesa, te limpiaré y verás los frutos que yo te he puesto para que puedas tomar. Entonces, atrévete, hermano, a creer que el Señor está contigo,
y que Él jamás te va a abandonar, que Él está ahí, que Él quiere que realmente abras tu boca para declarar vida sobre huesos secos, sanidad sobre enfermedad, liberar al cautivo sobre gente endemoniada, porque el Señor te ha puesto un espíritu de valentía, de poder, para que tú hagas su obra aquí en la tierra. Capacítate. ¿Cómo? Buscando al Señor, tener tiempo con Él, decirle, Señor, ¿qué estrategia quieres tú? ¿Qué quieres que haga? Créanme que sí lo hace, te dice, te capacita. Si ustedes me preguntan, ¿crees que Dios está contigo? Totalmente. Y con todos también ustedes. Y si ustedes me preguntan, ¿y cuáles son las facetas de Dios? Yo sí les puedo decir. Ha sido mi Padre que me ha hablado, exhortado, me ha apapachado, me ha amado, me ha cuidado. Y si tú me preguntas, ¿actualmente estás casada? No, todavía no, pero confío en el Señor que llegará ese varón. Y mientras Dios nos pone ángeles, ¿verdad? En forma humana para que estén con nosotros, para que nos den alegría, para que nos den ánimo, para que nos abracen. El Señor pone gente que te hace a ti decir, no estás sola, aparte, te he puesto esta familia para que te adopte. Te he puesto estos pastores para que te animen en la tierra, para que te exhorten también, para que te den consejo. Y el Señor nunca se aparte de nosotros, jamás. Y Él cuida, dice el Padre. Si le doy comida a los pajaritos, cuán más ustedes que son mis hijos. Y Él es así. Él ha sido, y le digo al Señor, Señor, yo te pido, todo me puede faltar, pero tú nunca me faltes. Pueden pasar diferentes pruebas, le dije yo al Señor, pero por favor tú quédate conmigo. Dame temor y temblor, Señor. Y el Señor toma control de todo. Y para el siguiente punto que quiero compartirles también, dice, aprende a conquistar tu territorio. El Señor a lo largo de este tiempo, ¿verdad? Cuando voy a GES, cuando voy y me convierto en payasita para poder servirle al Señor por medio de animadora, en cuanto a prédicas infantiles, que íbamos a las calles, que íbamos a fiestas, que íbamos a retiros, que íbamos a ministrar jóvenes de entre 20, entre 12 años. Y el Señor, yo le decía, Padre, inclusive estaba estudiando teología, y le decía, Señor, tengo ganas, un sueño muy importante. Me gustaría trabajar como maestra, pero no solamente de gobierno, sino una escuela cristocéntrica. Pero le estoy hablando que era como que un sueño, que dije, no, va a pasar muchos años, probablemente cuando tenga 50, o probablemente ya un poco más madura, ¿verdad? Pero el Señor sabe los anhelos, y es lo de yo decía, cuando el Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y gracias a Dios, y le doy a Él la gloria, cuando el Señor me deposita la confianza de ir a una escuela cristocéntrica a servirle ahí de coordinadora académica en el área de preescolar. Y en ese momento, yo le dije, y me decía el Señor, ¿estás segura de ese anhelo? Y yo le decía, sí. ¿Estás segura, hija? Y yo, sí. Y muchas veces, hermanos, pensamos que ser maestra en una escuela de Cristo, pues todo es dulzura.
Todo es, sí, hermana, yo te voy a ayudar, sí, hermano, todo va a estar bien. Los papás, como son hermanos de la iglesia, se van a amar los unos a los otros. Entonces yo le decía al Señor, sí, cuando presento mi currículum, yo dije, no voy a entrar, me falta, soy coordinadora académica en gobierno, estuve de encargada de dirección en gobierno, pero no creo que esté en una escuela cristocéntrica, se me hace que no, o sea, no, todavía yo no me sentía capacitada, me sentía una persona que le faltaba mucho por vivir, mucho de teología, o sea, demasiado. Y sí es cierto, uno nunca aprende la palabra, ves el versículo, lo analizas, pasan los meses y vuelves a ver el mismo versículo y dices, ay, entendí de esto, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía y siempre es más y más y más. Y yo dije, Señor, pues vamos a ver, vamos a postularnos y a ver qué pasa. Justamente estaba en teología cuando, por una situación de faltas de pago, porque a veces los maestros pasamos por falta de pago, yo dije, no, ¿sabe qué, pastor? Yo creo que voy a hacerme teología, porque la verdad la mensualidad está muy bien, pero sin embargo tengo estos gastos, dígame qué hago. Y me dice, ¿sabes qué, Andy? Ven a presentarte. ¿Tienes tu currículum? Sí que eres maestra. Estamos buscando maestra, licenciada en educación preescolar, como maestra aquí en Instituto ICE para las Naciones, Amistad International School, ahí la escuela de la Iglesia de Amistad de Monterrey. Y yo dije, wow, qué padre, pero, ay Señor, pero no, necesitamos el inglés y yo lo hablo mucho. Necesitamos, hay gente que a lo mejor habla teología nivel 4, 10 y yo todavía no me siento capacitada. Señor, pues en el nombre de Dios, Señor, yo creo en ti y creo en tu palabra, ¿verdad? Pero obviamente había ese temor. Voy, me siento, llegué, pisé ese territorio, ese lugar. Y ahí quiero compartir punto número 4. Conquista ese territorio que Dios te ha dado. Cuando yo piso ese lugar, yo sentí que era el lugar donde yo pertenecía. Y yo dije, ya, ¿qué está pasando aquí? O sea, me sentí la misma sensación que sentí cuando Jesucristo llegó a mi vida. Fue la misma sensación que sentí cuando pisé ese lugar. Ese lugar tan hermoso que la verdad es una escuela que educa con una doctrina sana de la palabra de Dios. Y cuando llego ahí, el diablo empezó a intimidar. ¿De qué manera? ¿Ves? Eres cristiana, pero pues te falta mucho conocer la palabra de Dios. ¿Qué le vas a dar a conocer a las maestras acerca de proyectos bíblicos si tú no has trabajado? Eres maestra de la escuelita, mas no eres catedrática. Empezó ¿qué pasó con tu aspecto físico? Eres huérfana. ¿Por qué? Porque dices que Dios ama. ¿Por qué dices Dios ama si te abandonó? Si se llevó a tu mamá. Fueron ataques tras ataque tras ataque. Se levantaron personas también en ese lugar contra mí, ¿verdad? Sobre todo cuando estás dispuesto a cambiar un territorio, porque a veces el enemigo se infiltra, ¿verdad? Y fue algo que realmente el Señor, ahí fue cuando entendí, cuando el Señor te dice, yo te doy dominio sobre la tierra. Cuando el Señor te dice, toma control de esto que te doy, hija, enfócate, no importa, levántate y sea valiente, guerrea, extiende mi palabra. Y ese punto tan importante que es conquista el territorio, y dice así en Romanos, si me hace favor, Romanos dice, dice ahí, dice,
que nosotros, a Él nos dio, ¿verdad? Para estar como sus hijos, para poder extender el reino de los cielos y para poder, sobre todo, que tú puedas ahí servirle, ensanchar, ¿verdad? Si gusta ponerlo nuevamente por ahí, hermanito, me gustaría para que la persona, los hermanos pudieran ver, ¿verdad? Ese punto de conquistar tu territorio, porque creo que muchas veces tenemos ahí a nuestras familias, ¿verdad? Muchas veces dice ahí, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, hijo, hijo, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya de los confines de la tierra. Salmos 2, 7, 8. Y el Señor realmente quiere que no solamente seas un adorador en espíritu y en verdad, sino también que digas tú, Señor, esta tierra que tú me diste, no importa que sea árida, hermano. Le voy a decir una cosa muy importante. No importa que al principio esa tierra esté ahí. Amén. Dice también Romanos 37:9. Ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por el cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni el presente, ni lo que ha de venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y eso es lo que debemos estar convencidos. Cuando el Señor te entrega un territorio es porque Él sabe que el Señor te diseñó perfectamente para que tú puedas utilizar lo que son las herramientas espirituales, ¿verdad? Lo que es la palabra, ¿verdad? Lo que es realmente todo. Cuando vas a ser soldado a la guerra, tú puedas decir las palabras y declarar vida sobre eso. Y les voy a decir una cosa, muchas veces a lo mejor puede ser esa persona que dejas la semilla. Probablemente seas tú el que empiece a pulir esa tierra árida y siembres la semilla, pero probablemente alguien atrás de ti va a ser la que recoge la cosecha. Pero el Señor te pone punta de lanza porque sabe que estás dotado para poder hacer eso. Cuando empiezo ahí, yo llegué a esa escuela donde no había un proyecto bíblico, donde no había un patrón y yo dije, Señor Jesucristo, ¿de dónde voy a partir? Capacitar maestros para entender que Jesucristo y el estudio no están alejados, son un mismo. Jesucristo en la Biblia viene álgebra, literatura, historia, cultura general, medicina, botánica, arquitectura, todo viene en la Biblia. Y yo decía, ¿cómo no voy a empatar esos proyectos? Me acuerdo que esa tarde, después de que la directora me hizo el favor y de mostrarme todo lo que querían hacer, y el pastor Rodolfo, me acuerdo que decía la visión que quería, porque la escuela es formar misioneros. Yo decía, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Y tengo que pagar, o sea, y llevas que tener lo mismo con Secretaría de Educación. Para mí fue complicado. Me acuerdo que esa noche vine, me postré y le dije, agarré literal las carpetas, la Biblia, y le dije al Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿cómo empezamos a trabajar? Ayúdame, ¿cómo empiezo a trabajar? Y el Señor lo primero que me dice, versículos. Y el Señor me confirma por medio del sueño de mi directora que el Señor lo que quería primero eran los frutos del Espíritu ver en ese ciclo escolar. Paciencia, amor, benignidad, todo. Quería primero que en los niños de preescolar hubiera ese fruto, los frutos del Espíritu Santo. Y realmente, hermanos, empezamos ahí. Y durante la conquista el Señor empezó a limpiar los padres de familia, más comprometidos, más unidad entre las maestras. En su momento, obviamente,
el enemigo también se levantaba, ¿verdad? Pero el Señor venía y por medio, los niños empezaron a tener sueños, hacían intercesión, imponían manos sobre otros niños. O sea, una cosa tan preciosa que el Señor tomó control. Pero tuvimos nosotros que decirle al Señor, dinos cómo, dinos las estrategias que quieres. No fue sencillo, porque era días de la mañana de orar, interceder, de ayunos, pero el Señor cambió una atmósfera a tal grado que la escuela empezó a fluir ahí en el departamento preescolar, y no solamente en preescolar, después lo mismo que pasaba en preescolar, mi compañera Tamar, que por si acaso ve el programa también le mando saludos, empezó a fluir hasta secundaria y prepa. Y fue un momento, hermano, donde había momentos que hacíamos toda la escuela, el devocional en grande, en intercesión tan grande de jóvenes, niños de preescolar, orando por sanidad, por las naciones. Hacíamos oraciones los lunes por cada país. Era algo tan hermoso hasta que el Señor me dijo, necesario que vayas, es necesario que no te quedes tampoco ahí. Ya cumpliste lo que tenías que hacer. Necesito que esto lo lleves más allá. Fue algo que me dolió, inclusive por eso. Y yo dije, Señor, si es el lugar que yo quería. Pero el Señor dice, no solamente quiero que en ese terreno estés. No quiero que solamente estés en ese terreno. Te quiero llevar a lo más profundo, a algo más desafiante. Y en ese lapso que yo estaba en el colegio, en la mañana y en la tarde era maestra también de gobierno, el Señor me cambia a una escuela que era una escuela de preescolar y lamentablemente, y lo digo así, está en una colonia muy conflictiva aquí en Monterrey, donde hay venta, donde hay prostitución, balaceras, arma blanca, o sea, es una colonia muy conflictiva. Y yo le decía al Señor, bueno, me cambio a esa colonia con tal de estar cerca del colegio. Y el Señor me decía, es que yo no te puse el colegio, yo no te puse ese jardín cerca para que estés en el colegio, hija. Yo te puse el colegio cerca del kinder, porque tú vas al kinder. Es ahí donde quiero que sea tu obra. No lo entendí. Y le dije, me siento como Jonás, que Dios te dice, ve allá y conquista. Yo le decía, Señor, pero no quiero ir. Y el Señor me decía, ve, no estarás sola. Y hermanos, tengo 2 años ahí, trabajando actualmente, y con puro niño con educación especial. Autistas, nivel 1, nivel 3, sordomudos, padres de familia que el Señor me ha dado la oportunidad de predicar en las juntas. Y es cuando el Señor te dice, todo hazlo por amor. Y cuando a Él le pones en primer lugar, el Señor te da ese punto número 5, la corona de vida. Recibe la corona de vida. Y dice en Efesios 2:19, así que ya no son extranjeros ni advenidos, sino ciudadanos santos y miembros de la familia de Dios. Cuando tú entiendes que no solamente es el Señor quitarte de ese nivel de soledad, quitarte de esa orfandad, que el enemigo te quiere quitar para que tú no reclames lo que Dios te ha dado con su palabra. Y cuando a ti te cae el 20 de los planes de Dios, que son totalmente a todo lo que dice del mundo, entiendes que es necesario ir por aquello y que esta vida se va a acabar,
Y la única vida con la que tú vas a sostener es ese día en el que el Señor sopló aliento de vida en el vientre de tu mamá. Esa corona de vida de estar con Él en esas bodas del Cordero. Y yo hoy te quiero leer un versículo que el Señor me dio antes de finalizar, ¿verdad? Porque muchas veces dice el Señor que Él está con nosotros y lo que acabamos de leer, dice, porque antes de todas estas cosas somos más que vencedores, y lo vuelvo a repetir, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que ha de venir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada por Él, nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Muchas veces hoy en día las corrientes te dicen, no, es que tú ya no estás salvo. No, dice el Señor que a los suyos vino, a los suyos no recibieron, más todo que creen fueron hechos hijos de Dios. Tu salvación ahí está. Tú ya estás comprado con el precio de sangre. ¿Cuál es tu tarea? Ir a predicar, ir a ser discípulos a las naciones. Si no son en las naciones, a tu comunidad. Si no es en las naciones, a tu cuadra. Si no es en tus naciones, en tu trabajo. Si no es en las naciones, en el camión, en el autobús, en el Didi, en el Uber. Compartir de lo que Dios te ha dado. No permitas que la orfandad del enemigo que a veces pone, ¿verdad?, impida a que otro hermano llegue al palacio que Dios ha puesto para nosotros. Siéntate confiado y recibe esa corona de vida que el Señor está dándote hoy. Si tú estás pasando por situaciones de difíciles o decisiones que están en contra de ti, pídele al Señor, porque sé que Él lo va a resolver. Si tú me preguntas, ¿tú tienes soledad? ¿Te has sentido sola? Te lo digo, jamás me he sentido sola. La soledad se fue cuando supe quién era en el Señor. La soledad se fue cuando supe quién soy dentro de las cosas del Señor. Así que no dudes de tu capacidad. Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Y sabe, amada sierva del Señor, donde el mundo te rechaza, tenemos que saber que el Padre te recoge. Dios no solo te ve, te siente, te palpa con ternura para devolver tu identidad. Aleluya. Y eso tenemos que recordar, como decía la Escritura en Romanos 8, del 37 adelante, que somos real sacerdocio. O sea, somos más que vencedores, que somos sus príncipes, sus princesas, somos los escogidos por el Señor. Y ya no nos sintamos huérfanos. El Padre te ha encontrado. Ha llegado justo a tiempo, y es por eso que tenemos que tomar el lugar que nos pertenece, que es en la mesa del Rey, que es recordar que en medio del proceso que estamos viviendo, no vamos a morir como estamos, sino que va a ser un proceso glorioso y estaremos por la eternidad. Si Jesús está en tu corazón, vas a vivir eternamente. Pero si aún el Señor no está en tu corazón, hoy te invitamos a que regreses a casa, que regreses a los brazos de tu Padre, que vengas y tomes tu lugar y tomes esa corona de honra, de gloria, porque venimos de familias disfuncionales, venimos de procesos duros, pero no hay que quedarnos en ese recuerdo del pasado, sino vivir el presente y el futuro con Dios con nosotros. La Escritura dice que Él es conocido como Emmanuel, Dios con nosotros, y Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, hoy este mensaje fue claro de parte de Dios para nosotros. Y como dice el título, de la orfandad al palacio. Ya tuvimos un proceso duro, pero el palacio es Dios.
Dios nos da la victoria, nos da la honra, pero tenemos que tomar ese lugar, esa autoridad. Ya no eres el pasado que dice el mundo, eres lo Ujú, que Dios ha dicho. El mundo dice que eres fracasado, el mundo ujú, dice que nunca vas a seguir adelante, el mundo dice que eres huérfano, el mundo dice palabras hirientes, pero hoy ujú, Dios cambia tus vestiduras, esas vestiduras sucias. Dios la ujú. cambia a ponerte unas vestiduras de honra, linda, resplandeciente como el lino fino. El Señor cambia de lo malo a lo bueno. Y así como lo hizo con la hermana Annie y lo hizo conmigo, también lo seguirá haciendo contigo, porque Él no hace excepción de persona. Y hoy vamos a orar, clamar juntamente, creyendo que Dios va a seguir haciendo la obra. Mira, estamos casi por decir así, a la vuelta de la esquina, que el año 2025 se vaya, se termine. Estamos a pocos meses para que este año se vaya. Pero la pregunta es, ¿seguiremos teniendo la misma mentalidad o hay que cambiar? Ya no hay que ser huérfano, hay que ser hijo. Y ya Exacto. no somos hijos pródigos, somos escogidos de parte de Dios. Es Amén. tiempo de regresar a casa porque el Padre extiende sus manos para abrazarte con amor, así como lo hizo con nosotros. Y a cada uno de los hermanos que nos están viendo, quiero decirle que aunque tú eres hijos también, pero no has visto las bendiciones, pues ve y arrebata tu bendición. Dígale al Padre, Padre, yo soy tu hijo, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Padre te va a dar la estrategia para poder obtener las bendiciones que tú necesitas. Por Amén. eso en este tiempo, en este Feature Friday, en este Viernes de Fe, el Señor te quiere decir, ya no más te sientas solo, no te sientas abandonado, porque yo estoy a tu lado. Y si Él está contigo, todo lo que está de frente que te obstaculiza va a comenzar a apartarse, Así porque es. para Dios no hay nada imposible. Amada sierva del Señor, vamos a orar y me gustaría que clamáramos y que con esa autoridad que Dios le ha dado de honra, porque usted ha pasado por ese proceso, pero hoy está en el palacio, hoy está Amén. disfrutando las bendiciones de Dios. Y lo más bonito, sierva, es que también usted está transmitiendo ese gozo que solamente Cristo se lo pudo dar, transmitírselo a los niños, a los padres, Ujú. a cada una de las personas que están en su entorno, porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Tenemos que, Amén. que fluir, brillar de una manera extraordinaria. Y vamos a orar para que eso que Dios ha hecho con nosotros también lo haga con cada una de las personas que nos están viendo. Y sé que solamente Cristo es la salida. Cristo es la que te da la victoria. Entonces, Amén. búscalo, y hoy es el tiempo agradable de parte de Dios. Y hoy vamos a declarar la palabra, hermana sierva del Señor. Y me gustaría que nos llevara con oración y Ok. declare esa bendición de aquellos que se sientan huérfanos, que ya no más se sientan así. Amén. Sí, amén. Claro que Amén. sí. Vamos a inclinar nuestro rostro, Señor. Gracias, Padre Celestial, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por este día, Señor. Tú sabes, Señor, para quiénes es el mensaje. Tú conoces la necesidad, tú conoces sus angustias, sus temores, sus preocupaciones, Señor. Tal vez algunos ahorita estén clamando, Señor, por esta palabra. Tal vez algunos, Señor, piensen, Padre, que tú te has olvidado, Señor, pero tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Tú tienes, Señor, esa autoridad, Padre, sobre nuestra vida, Señor. Tú tienes, Señor, ese maná que nos mandas del cielo, Padre. Tú eres, Señor, ese fuego, Señor, que en medio de la tempestad, Señor, tú clamas para que los vientos y las olas cesen, Señor. Tú eres, Padre, esa nube en medio del desierto, Señor, para darnos sabiduría, Padre. Te pido en esta hora, Espíritu Santo, abraza a cada uno de mis hermanos, Señor. A cada persona, Señor, a cada hijo espiritual, Señor. No importa si tiene apenas un día, unas horas o tienen años, Señor, sabiendo de ti, Padre, pero desconocen, Señor, tu identidad. Señor, recuérdales a los cuales fueron llamados, Señor. Dice tu palabra que fuimos llamados desde los confines de la tierra por ti, Señor, y fuimos diseñados, Señor, para servirte, Padre. Sigue usando a cada varón, Señor, a cada mujer, a cada niño, a cada profeta, a cada misionero, Señor, a cada pastor, Padre. Que ellos conozcan de tu palabra, Señor. Levanta, Padre,
Ayúdalo, Señor, al que esté cansado, Padre. Aquel que tiene sed, dale agua, Señor, de tu palabra, Señor. Aquel que está pasando por angustia, Señor, líbralo del lazo del cazador y de la peste destructora, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, llegue en sus hogares. Abrázalo, Señor. Sopla aliento de vida a aquel que le falte sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Sopla aliento de vida a esos huesos secos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. En esta tarde, Señor, en este día también te pedimos, Señor, que tú sigas enamorando a cada uno, Señor, de su corazón. Aquellos hermanos que probablemente están apartados, Señor, te pedimos, Señor, que tú los traigas, Señor, con tu palabra, que ellos sientan esa comodidad, Señor, de creer que son parte de ese mundo, pero no, Señor, fueron escogidos para ti, Señor. Padre, ayúdalo, Señor, tráelo, Señor, nuevamente en tus brazos, Señor, en esta hora, Padre. Te pido que tú consueles, Señor, la vida de cada uno de tus hijos, a cada joven, mujer, varón que ha perdido, Señor, algún hijo, Señor, algún padre de familia, tal vez a su madre, ayúdalos, acógelos, Señor. Dice que tú eres el padre de los huérfanos y el esposo de las viudas, que sientan tu palabra y tu presencia, Señor. Derrama bendición sobrenatural, Padre, porque ninguna arma forjada se levantará en contra de los que te temen, Señor. Y sabemos, Padre, que los cielos están abiertos, Señor, porque dice tu palabra que en los últimos tiempos el Espíritu Santo se derramará y habrá milagros tras milagros, Señor. Y así lo creemos, Señor. Gracias, Padre, porque estoy más que segura que cuando llegue este programa, Señor, declaren tu nombre como el Rey de Reyes, como su Señor y su Salvador. Mucho, Señor, y habrá fiestas en el cielo, Señor, para que la palabra de ellos esté su nombre escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, por permitirnos estar, Señor, en tu presencia. Espíritu Santo, gracias por ese consuelo que das. Restaura su vida, restaura su alma, restaura sus emociones, restaura su cuerpo físico, Señor. Pon pensamientos de victoria, pensamientos de identidad en ti, Señor, que eres su Padre, eres su galardón, Señor, eres su victoria, eres su consuelo, Señor, eres su roca, su fortaleza, en tu auxilio en las tribulaciones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, recibe la gloria y la honra, Padre, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Aleluya. Wow. Mientras estábamos orando, yo podía ver una nube de gloria llenándonos a cada uno de nosotros. Y yo miraba cómo el Señor sanaba los corazones vacíos, Dios los sanaba y lo llenaba de su amor. Y me decía el Espíritu Santo mientras estábamos orando, hoy restauro corazones huérfanos a corazones de hijos. Hay una transformación porque Él es el Padre perfecto, Él es nuestro Abba Padre y Dios está sanando. Ahí donde tú estás, no es por casualidad que no hayas conectado. Y si aún no has conocido a Cristo, hoy te invitamos a que en tu corazón le digas, Señor Jesús, entra a mi corazón, te recibo como mi único Salvador. Gracias, porque ya no soy huérfano, ahora soy tu hijo, soy tu hija. Y tú veniste justo a tiempo en este momento, porque tú nos levantas y nos fortaleza. En el nombre poderoso de Jesús, de Yeshua. Amén y amén. Si has recibido a Cristo, déjanos tu comentario que estaremos orando por ti. En cualquier lugar que nos estés viendo, será de mucha bendición. Y recuerda, bienvenido a la familia, a esta familia de la fe, a la familia de Cristo. Que el Señor te honre y te bendiga en gran manera, querido amigo, hermano, que nos está sintonizando y comparte esta transmisión porque hay más personas que necesitan escuchar este principio de salir de la orfandad a buscar el palacio, a buscar al Rey de Reyes, Señor de Señores, que es nuestro amado Jesucristo. Gracias, amada sierva del Señor, poderoso tiempo de Dios en este momento, por su palabra, por su testimonio, y que Dios siga bendiciendo su ministerio,
su finanzas, su trabajo, su familia, y que este tiempo sea un tiempo de honra, aún más de lo que Dios ha hecho. Bendecimos también a su familia espiritual, también que es nuestra familia, a los Sí, pastores, a la iglesia de Monterrey, aleluya, y que el Señor gracias. siga bendiciendo y declaramos cielos abiertos para ese bello país de México. Gracias, sierva, por Amén. acompañarnos y por aceptar la invitación, y sabemos que Dios nos va a seguir sorprendiendo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios le bendiga y también bendiciones a su familia y a cada uno de los hermanos que están escuchando este programa. Amén. Muchas gracias. Bendiciones. Y que tengan un Bendiciones. excelente día. Y a cada uno de los amigos que nos vieron hasta este momento, gracias por compartir y seguir compartiendo esta transmisión que sé que será de bendición. Gracias por apoyarnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Síganos a nuestras redes sociales como Ervin G. Amador. Y también recuerda comentar y compartir porque nos ayuda a crecer y seguir adelante. Bendiciones. Estamos en contacto. Un gran abrazo. Rompe costillas. Viernes de Fe. Faith of Friday. Viernes de Fe. Faith of Friday. Con Ervin Amador. Gracias por acompañarnos.